Hola a todos, bienvenidos al canal donde las historias cobran vida y tocan el corazón. Prepárense para un viaje lleno de océano de emociones. Comencemos. ¿Qué harías para apoyar a alguien que lucha contra la injusticia cuando tienes el poder de hacerlo? ¿Justicia social y crees que el sistema judicial es imparcial? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo podemos contribuir a crear un sistema más justo y equitativo para todos? Transformación personal. ¿Conoces algún momento en tu vida donde un encuentro inesperado haya cambiado tu perspectiva o tus acciones? ¿Qué aspectos de tu vida cotidiana podrías transformar para tener un impacto positivo en tu comunidad? Superación de obstáculos personales. A lo largo del desenlace, Alejandro enfrenta y supera sus propias barreras emocionales, aprendiendo a confiar y a valorar las relaciones humanas. Este crecimiento personal es fundamental para su capacidad de liderar con empatía y justicia. Restablecimiento de la confianza. La confianza entre Alejandro y Melik se solidifica, creando una relación mentor-aprendiz que beneficia a ambos. Descubrimiento de pruebas cruciales. Melik descubre una pieza clave de evidencia que podría exonerar a Jamal, pero está en posesión de alguien que no quiere que se revele. Confrontación con el pasado. Alejandro enfrenta recuerdos de su propia infancia, revelando que él también fue víctima de un sistema injusto, lo que añade una capa personal a su motivación para ayudar a Jamal. Escalada del conflicto. Un intento de sabotaje a la reputación de Alejandro pone en riesgo su imperio financiero, obligándolo a tomar decisiones difíciles sobre dónde trazar la línea entre su vida personal y profesional. Clímax de la tensión. El desarrollo de la tensión culmina cuando Alejandro descubre que el sabotaje proviene de alguien muy cercano a él, alguien en quien confiaba plenamente. Por un lado, tiene la oportunidad de salvaguardar su imperio empresarial, eliminando a Diego y asegurando el control total sobre su compañía. Por otro lado, tiene en sus manos la verdad que puede liberar a Jamal y exponer las injusticias del sistema judicial que han afectado a tantos otros como él. La lucha interna de Alejandro es palpable. Recuerda sus propias experiencias de injusticia en su infancia, cuando fue testigo de cómo las estructuras de poder podían destruir vidas sin razón. Reconoce que su verdadero éxito no se mide por sus logros financieros, sino por el impacto positivo que ha tenido en la vida de otros. Elementos de suspenso y resolución y consolidación de alianzas. Alejandro forma alianzas con líderes comunitarios y activistas, fortaleciendo su posición como un agente de cambio. Estas alianzas son esenciales para mantener la presión sobre el sistema judicial y asegurar que las reformas propuestas sean implementadas de manera efectiva. Alejandro se encuentra en el centro de un torbellino mediático, donde cada movimiento es escrutinizado y cada decisión tiene consecuencias de gran alcance. Momentos clave de suspenso. Amenazas veladas. Alejandro recibe advertencias anónimas para abandonar el caso, sugiriendo que su intervención podría tener consecuencias nefastas para él y su empresa. A pesar de sus diferencias de edad, raza y antecedentes, ambos han encontrado en el otro una fuente de fuerza y motivación. Melik, con su inocencia y determinación, ha inspirado a Alejandro a mirar más allá de su propio mundo y a comprometerse con una causa mayor. Crítica al sistema y llamado al cambio. La historia pone de manifiesto las fallas del sistema judicial y cómo el prejuicio racial puede influir en las decisiones que afectan vidas humanas. Encuentro emotivo. En una escena conmovedora, Alejandro visita a la familia de Melik y Jamal en el refugio para huérfanos donde Melik creció. Allí, Alejandro se compromete a seguir apoyando iniciativas que beneficien a los niños en situaciones vulnerables, consolidando su transformación personal. Reflexión personal. Alejandro, ahora más equilibrado y conectado emocionalmente, reflexiona sobre su viaje mientras observa el horizonte desde su oficina. Impacto emocional. El clímax no solo resuelve el conflicto principal, sino que también transforma profundamente a Alejandro. De ser un hombre solitario y centrado en sus logros materiales, se convierte en un símbolo de justicia y esperanza. La relación con Melik se fortalece, mostrando cómo dos vidas de diferentes orígenes pueden unirse para enfrentar y superar las adversidades impuestas por un sistema defectuoso. Su encuentro con Melik no solo cambió el curso de la vida de Jamal, sino que también lo obligó a confrontar sus propias limitaciones y a reconocer el vacío que sentía en su existencia. A través de este proceso, Alejandro ha aprendido el valor de la empatía, la compasión y la importancia de las conexiones humanas auténticas. El poder de la solidaridad. La relación entre Alejandro y Melik simboliza el poder de la solidaridad y el apoyo mutuo. Se entera de que alguien dentro de su círculo de confianza podría estar saboteando sus esfuerzos para proteger a Jamal, lo que incrementa la tensión y la sensación de peligro. Además, la presión pública comienza a aumentar cuando la historia de Jamal se filtra a los medios, atrayendo la atención de activistas de derechos civiles que exigen justicia. Allí, Alejandro es reconocido por su valentía y compromiso con la justicia. Melik, por su parte, comparte su historia, inspirando a otros niños y jóvenes a alzar la voz contra las injusticias que enfrentan.
Reforma en la empresa. Alejandro implementa un nuevo departamento de ética dentro de su firma, encargado de asegurar prácticas justas y transparentes. Este cambio es bien recibido por los empleados y se convierte en un modelo a seguir para otras empresas de la ciudad. Alejandro, al enfrentar y superar sus propias limitaciones, demuestra que es posible cambiar y crecer. Sin importar cuán arraigadas estén las creencias y comportamientos, la liberación de Jamal y las reformas subsecuentes simbolizan un nuevo comienzo para la comunidad, marcada por la justicia y la equidad. Escenas clave del desenlace. Reunión de reconocimiento. Alejandro y Melik asisten a una conferencia organizada por activistas de derechos civiles. Alejandro, que hasta ahora ha vivido aislado emocionalmente, comienza a abrirse a la posibilidad de formar conexiones significativas, inspirado por la determinación y la esperanza de Melik. Creciente tensión a medida que Alejandro se adentra más en el caso. Enfrenta resistencia por parte de sus propios asociados y de las autoridades. Alejandro y Melik representan una voz crítica que demanda responsabilidad y cambio. La narrativa invita al público a reflexionar sobre sus propias percepciones y a cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. Redención y esperanza. El desenlace de la historia no solo resuelve el conflicto central, sino que también ofrece un mensaje de redención y esperanza. La empresa comienza a implementar políticas más éticas y transparentes, reflejando el cambio interno de Alejandro y su compromiso con la justicia social. Lecciones y reflexiones profundas. Transformación personal de Alejandro. Alejandro Martínez, una vez un magnate solitario y centrado en el éxito material, ha experimentado una transformación profunda. Funcionarios de alto rango son llamados a declarar y se inicia una reforma estructural para asegurar que tales injusticias no vuelvan a ocurrir. Impacto en la empresa de Alejandro. Aunque Alejandro enfrenta desafíos significativos, como la pérdida de algunos socios de confianza y la necesidad de reconstruir su reputación, también recibe apoyo de aquellos que valoran su integridad y valentía. La injusticia que sufrió no solo ha sido corregida, sino que también ha servido como catalizador para un cambio más amplio en la percepción pública y las prácticas judiciales. Investigación de la corrupción. La exposición de Alejandro no se detiene con la liberación de Jamal. Las investigaciones internas en el sistema judicial y en la empresa de Alejandro revelan una red de corrupción y prejuicios raciales que han operado impunemente durante años. Mientras el sol ilumina los rascacielos que antes parecían inalcanzables, una nueva realidad comienza a tomar forma para Alejandro, Melik y la comunidad en general. Resolución del conflicto principal. Liberación de Jamal. Jamal es liberado de la custodia judicial con la ayuda de las pruebas presentadas por Alejandro. Su regreso a la comunidad es recibido con lágrimas de alegría y abrazos de alivio por parte de su familia y amigos. Melik, viendo la angustia en los ojos de su nuevo mentor, le recuerda a Alejandro la importancia de su decisión y cómo su acción ha encendido una chispa de esperanza en muchos otros que han sido silenciados por la injusticia. Este encuentro refuerza la determinación de Alejandro, mostrándole que su lucha va más allá de su propio bienestar y que su ayuda puede marcar una diferencia significativa en la vida de otros. La decisión de Alejandro de enfrentar la corrupción, a pesar de las repercusiones, demuestra un crecimiento profundo en su carácter. Mientras que la solidaridad con Melik resalta la importancia de las conexiones humanas auténticas en tiempos de crisis. La mañana siguiente al clímax, la ciudad se despierta con una mezcla de asombro y esperanza. La revelación de Alejandro Martínez ha sacudido los cimientos de la élite empresarial y ha puesto en evidencia las fallas sistémicas del sistema judicial. Clímax emocionalmente impactante. El clímax logra una carga emocional intensa al poner en juego no solo la libertad de Jamal, sino también la integridad y el legado de Alejandro. La traición de Diego añade una dimensión personal al conflicto, haciendo que la lucha sea aún más significativa. Intervención de personajes secundarios. La gerente del restaurante, al notar la tensión entre Alejandro y Melik, ofrece discretamente su apoyo, sugiriendo posibles conexiones que Alejandro podría utilizar. Un amigo cercano de Alejandro, Diego, advierte sobre las posibles repercusiones de involucrarse en el caso, sugiriendo que podría poner en riesgo su imperio financiero. Esta revelación lo enfrenta a una elección moral: proteger su legado empresarial a costa de la justicia para Jamal, o sacrificar parte de su imperio para asegurar una condena justa y desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. Esta encrucijada pone a prueba los valores de Alejandro, obligándolo a confrontar no solo las fallas del sistema que ha mantenido, sino también sus propias deficiencias personales y éticas. Reacción pública. La movilización de la comunidad y el apoyo masivo que sigue a la revelación de Alejandro demuestran el poder del individuo para generar cambios significativos. Profundización de la relación protagonista-ayudante. La conexión emocional entre Alejandro,
Y Melik se solidifica, mostrando cómo el apoyo mutuo puede ser una fuerza poderosa para enfrentar la adversidad. Elementos de sorpresa: traición de Diego, la revelación de que un amigo cercano ha estado saboteando sus esfuerzos, de una capa inesperada de conflicto personal. Decisión moral de Alejandro: optar por la verdad y la justicia a pesar de las graves consecuencias personales y profesionales. Es un giro que redefine al protagonista. Punto de inflexión. La noche del clímax culmina con Alejandro enfrentándose públicamente a sus adversarios en una conferencia de prensa. Con confianza y claridad, presenta todas las evidencias contra Yamal y expone la corrupción dentro del sistema judicial y su propia empresa. Este acto no solo libera a Yamal, sino que también inspira a otros a alzar la voz contra las injusticias que enfrentan. La comunidad, antes indiferente, comienza a movilizarse, apoyando la causa de Alejandro y Melik. Sin embargo, Alejandro enfrenta represalias, amenazas veladas contra su familia, intentos de sabotaje a su negocio y una creciente presión mediática que cuestiona sus motivaciones y acciones. Momento de vulnerabilidad, en un momento de calma antes de la tormenta. Alejandro se encuentra con Melik en el parque cercano a su oficina. Susurros de esperanza nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad, una chispa de empatía y valentía puede encender un faro de cambio. ¿Estás dispuesto a ser esa chispa? Conclusión del guión: el guión de Susurros de Esperanza culmina con un llamado a la acción que trasciende la narrativa, desafiando al público a reflexionar sobre su propio papel en la construcción de un mundo más justo y compasivo. Este acto de valentía no solo pone en riesgo su posición financiera y su reputación, sino que también lo coloca en el centro de un conflicto mayor contra fuerzas poderosas que prefieren mantener el statu quo. Consecuencias inmediatas. La revelación de Alejandro desencadena una cadena de eventos inesperados. Yamal es liberado de inmediato y la investigación sobre la corrupción en el sistema judicial comienza a ganar tracción pública. Obstáculos externos. El abogado de Yamal, conocido por su falta de compromiso, no parece dispuesto a tomar el caso seriamente. El fiscal a cargo, un hombre con reputación de implacabilidad, ha cerrado prácticamente todas las posibilidades de apelación. Desconfianza de Melik. Melik, acostumbrado a la indiferencia y al abandono, es reacio a confiar plenamente en Alejandro. Sus experiencias previas lo han hecho desconfiar de las figuras de autoridad y de quienes poseen poder económico. Esta memoria se convierte en el catalizador que lo impulsa a elegir la integridad sobre la conveniencia. Acto de valentía. Decidido a hacer lo correcto, Alejandro opta por revelar la verdad. Presenta todas las pruebas recopiladas al fiscal, desafiando abiertamente el caso contra Yamal y exponiendo la corrupción y los prejuicios que llevaron a su detención injusta. Las emociones están a flor de piel. La ira, la tristeza y la desilusión se entrelazan en un enfrentamiento cargado de tensión. Diego, sintiéndose atrapado y sin escapatoria, intenta justificar sus acciones argumentando que estaba actuando por el bien mayor, protegiendo la estabilidad financiera de la firma y, por ende, los empleos de cientos de empleados. Decisión crucial. En medio de la confrontación, Alejandro se ve forzado a tomar una decisión que definirá el curso de su vida. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos tocan el cielo y las luces nocturnas nunca descansan, se encuentra el lujoso restaurante El Espejo de Cristal. Este establecimiento, frecuentado por la élite empresarial y celebridades, es conocido no solo por su exquisita gastronomía, sino también por su ambiente sofisticado y exclusivo. Protagonista: nombre Alejandro Martínez, de edad 45 años, ocupación magnate de las finanzas, dueño de una de las firmas de inversión más prominentes de la ciudad. Es Diego, su amigo cercano y confidente, quien le revela que ha sido él quien ha estado saboteando sus esfuerzos para ayudar a Yamal. Diego, motivado por una antigua deuda personal y temeroso de las repercusiones que la implicación en el caso podría tener sobre su propia reputación y posición social, decidió interferir para proteger su propio interés. Confrontación emocional. Alejandro, abrumado por la traición, enfrenta a Diego en el despacho principal de la empresa. Sin embargo, su mente no está en los números, está completamente absorta en el caso de Yamal y en la traición que ha descubierto dentro de su propio círculo de confianza. Descubrimiento impactante. Después de largas horas de investigación, Alejandro ha reunido pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Yamal. Sin embargo, justo cuando está a punto de presentar estas evidencias al fiscal y al abogado defensor, recibe una llamada inesperada. La relación entre Alejandro y Melik se fortalece, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y cambio. Mientras ambos luchan contra fuerzas externas e internas que buscan mantener el statu quo, la tensión acumulada alcanza su punto máximo una fría noche de invierno. Alejandro Martínez se encuentra en su lujosa oficina, rodeado de documentos y pantallas que parpadean con información financiera. El niño, de unos 10 años, viste ropa desgastada que contrasta con el ambiente lujoso del lugar.
De repente, el Neo se levanta y con pasos vacilantes se acerca a la mesa de Alejandro, sin previo aviso. Susurra 4 palabras en un tono apenas audible: necesito tu ayuda. Alejandro, sorprendido por la inesperada interrupción, siente una oleada de pánico y confusión. Revelación del conflicto central. Durante la cena, Alejandro intenta entablar una conversación amigable con Melik, pero el Neo parece distraído, observando constantemente su entorno con una inquietud palpable. Finalmente, Melik revela la razón detrás de su presencia: necesito tu ayuda para salvar a mi hermano, dice en voz baja. Alejandro, sorprendido por la petición directa y la seriedad en la voz del Neo, siente una chispa de responsabilidad. Desarrollo de la relación protagonista-ayudante. A pesar de las dudas y las advertencias, Alejandro decide comprometerse con la causa de Melik. Empieza a investigar el caso de Jamal, descubriendo inconsistencias en las pruebas presentadas y testimonios que apuntan a un posible sesgo racial en la detención y acusación. Durante este proceso, Alejandro y Melik desarrollan una relación basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Melik, habiendo presenciado las injusticias del sistema, confía en que Alejandro, con sus vastos recursos y conexiones, puede marcar la diferencia. Elementos de suspenso y desafío. Presión interna de Alejandro. Alejandro lucha con su conciencia. Aunque su instinto le dice que debe ayudar, su vida está regida por el cálculo frío de beneficios y pérdidas. La idea de involucrarse emocionalmente con la situación de Melik lo desestabiliza. Melik explica que su hermano mayor, Jamal, ha sido detenido injustamente por un delito que no cometió. La familia de Melik no tiene los recursos para contratar un abogado competente, y el sistema judicial parece implacable en su condena. Profundización en el conflicto. A medida que Melik detalla la situación, Alejandro comienza a comprender la magnitud del problema. Jamal, de 16 años, es acusado de robo a mano armada, un cargo que según Melik es falso y motivado por prejuicios raciales. Su presencia en el restaurante es inusual, ya que no está vinculado a ningún familiar o tutor legal conocido por Alejandro, características inteligente más allá de su edad. Melik posee una madurez que contrasta con su juventud. Sus ojos reflejan una mezcla de determinación y vulnerabilidad, y aunque su ropa está desgastada, mantiene una postura erguida y digna. Alejandro, buscando romper el hielo, le ofrece un menú y una sonrisa forzada, intentando entender las intenciones detrás de aquellas 4 palabras susurradas. Presentación de Melik. Nombre: Melik Johnson, de edad 10 años. Historia: Melik es un niño afroamericano que ha pasado la mayor parte de su vida en refugios para huérfanos. Su madre falleció cuando él tenía 6 años, y desde entonces ha sido trasladado de un lugar a otro, nunca encontrando un hogar permanente. Después de ofrecer ayuda de inmediato, Alejandro siente una mezcla de curiosidad y responsabilidad que le impulsa a actuar, a pesar de su naturaleza reservada y su acostumbrada indiferencia hacia quienes lo rodean. Interacción inicial. Alejandro, todavía sorprendido por el súbito acercamiento del Neo, decide invitarlo a su mesa. El Neo, cuyo nombre es Melik Johnson, acepta con cautela, sentado frente a él con una mirada que mezcla temor y esperanza. La incertidumbre de las palabras del Neo y su inusual presencia en el restaurante hacen que Alejandro reaccione instintivamente, ofreciendo su ayuda de inmediato. La noche en el espejo de cristal continúa su curso elegante, pero para Alejandro Martínez, la intrusión del Neo ha dejado una impresión imborrable. Intereses y pasatiempos. Poco tiempo para Javis, aunque disfruta ocasionalmente de la lectura de libros de estrategia y de asistir a eventos culturales para mantener una imagen pública refinada. Escena en el restaurante, mientras Alejandro disfruta de su cena. Observa a su alrededor, notando la elegancia de los presentes. Su atención se centra en una mesa cercana, donde un niño negro, aparentemente huérfano, está sentado solo con una expresión de nerviosismo. Detalles de la vida cotidiana. Rutina diaria: despierta temprano, revisa informes financieros mientras desayuna. Asiste a reuniones interminables y viaja constantemente por negocios. Relaciones personales. Mantiene una relación distante con su familia, ha tenido pocos amigos y sus relaciones son principalmente profesionales. Preguntas reflexivas para la audiencia. La historia no termina con la conclusión de los eventos, sino que se abre un espacio para que el público reflexione sobre las implicaciones y los mensajes subyacentes. A continuación, se presentan algunas preguntas que invitan a la audiencia a profundizar en los temas tratados: empatía y responsabilidad. ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en el lugar de Alejandro, enfrentando una decisión que podría cambiar tu vida y la de otros? Alejandro llega, vestido con un traje impecable, y es recibido con una copa de champán. A medida que se sienta, Alejandro reflexiona sobre su vida. A pesar de su éxito material, siente un vacío interno que ningún logro puede llenar. La soledad se ha convertido en su sombra constante y las conexiones humanas verdaderas son raras en su mundo de negocios y poder. Características: carismático.
exitoso pero profundamente solitario. Su vida está marcada por largas jornadas de trabajo y pocas relaciones personales significativas. Escenario inicial: Alejandro ha reservado una mesa en el Espejo de Cristal para celebrar el cierre exitoso de un importante acuerdo financiero. La noche es elegante, la música suave de un cuarteto de cuerdas llena el aire mientras los clientes disfrutan de sus veladas privadas. La historia de Alejandro y Melik sirve como un espejo en el que cada espectador puede ver reflejadas sus propias luchas, esperanzas y potencial para el cambio. Solidaridad y comunidad. ¿De qué manera la solidaridad puede influir en el cambio social? ¿Cómo puedes fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo en tu entorno? Mensaje final: inspiración y acción. Narrador: las decisiones que tomamos en momentos de crisis no solo definen nuestro carácter, sino que también tienen el poder de transformar vidas y comunidades enteras. Alejandro reflexionando: continuaré luchando por la justicia, por aquellos que no tienen voz, y espero que tú también encuentres tu camino para ayudar a los demás. Ambos se quedan en silencio, observando cómo el sol se oculta por completo, dejando atrás la oscuridad de la noche que pronto dará paso a un nuevo día. Alejandro sonriendo suavemente: a veces, las personas solo necesitan un pequeño empujón para encontrar su camino. Tú me mostraste que aún hay esperanza en este mundo. Melik cree que las cosas realmente van a cambiar. Alejandro: creo que sí, pero depende de cada uno de nosotros hacer nuestra parte. No podemos esperar que otros luchen nuestras batallas. Todos tenemos el poder de marcar la diferencia, por pequeña que parezca. Melik: ¿usted qué hará ahora? Escena final: reflexión y conexión. Localización: un parque tranquilo al atardecer, donde Alejandro y Melik se sientan en un banco bajo la sombra de un gran roble. El sol se pone, tiendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, simbolizando el final de una etapa y el inicio de otra. Diálogo final: Melik mirando el horizonte: gracias por todo, señor Martínez. Nunca pensé que alguien como usted se preocuparía tanto. Alejandro y Melik encarnan la posibilidad de cambio y el poder de las conexiones humanas para desafiar y superar las injusticias del sistema. La historia de Susurros de Esperanza llega a su fin, pero las reflexiones y emociones que suscita perduran en la mente del público. El desenlace no solo cierra el ciclo narrativo, sino que también invita a la audiencia a involucrarse activamente con los temas de justicia, empatía y transformación personal que se han explorado a lo largo del guión. Melik, inspirado por la dedicación de Alejandro, se compromete a continuar luchando por la justicia en su comunidad. Mensaje final y reflexión: el desenlace de Susurros de Esperanza ofrece una conclusión satisfactoria y profundamente reflexiva. La historia no solo resuelve el conflicto principal, sino que también deja al público con una comprensión más profunda de la importancia de la empatía, la justicia y la transformación personal.